Bueno, usted sabe que en meses ya se ha venido hablando sobre el tema de la reducción de la jornada laboral, que sea de 48 a 40 horas, y sobre todo en últimos días porque se están llevando foros de discusión y análisis entre las autoridades, entre legisladores y obviamente también entre el sector privado, pues dando sus puntos de vista y por qué sí o por qué no es viable que se pueda llevar a cabo. Vamos a platicar esta tarde con Octavio de la Torre, quien es el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitura, quien agradezco que haya tomado esta llamada para Negocios en Imagen. ¿Cómo está, Octavio? Buenas tardes. Muy bien, Sofía, ¿cómo está? Y muy contento de estar en tu programa. Al contrario, muchísimas gracias. Pues ya casi se han presentado 11 iniciativas con respecto a la reducción de la jornada laboral. Finalmente, pues casi todas están planteando que sean 40 horas estos foros de discusión que se están llevando a cabo, pero el punto de vista finalmente del que importa es de la iniciativa privada también, ¿no? Ustedes son los empleadores. Entonces, Octavio, ¿cuál es la postura que tienen al respecto? Ustedes ya participaron, ¿verdad?, en estas discusiones. Mira, yo voy a participar en el último foro, el de lunes en Cancún. Ajá, Pedí participar en el foro de cierre, pero en el primer foro participó la Cámara de Comercio de Ciudad de México, que tiene más de 30,000 socios. sí. En el foro de ayer de Querétaro participó la Cámara de Comercio en Pequeño de Querétaro, que tiene también más de 30,000 afiliados. Y obviamente la posición que han abordado este sector de la economía organizado, terciario, de Sí. comercio, servicio y turismo, se generó por consenso de las consultas que hicimos a todas nuestras bases, a nuestros más de 2 millones de afiliados empresarios y empresarias, y a un estudio que llevamos a cabo Ujú. a través de consultas en donde preguntábamos que cómo veían y qué viabilidad se daba con esta reducción de jornada laboral. Quisiera, Sofía, que entendamos todos que el sector terciario de la economía es un sector de alto volumen de empleo, pero se encuentra pulverizado. Sí. Es decir, hay muchos empleadores que dan empleos de 1 a 3, de 1 a 10, que son las llamadas MIPIMES, que nosotros denominamos como negocios familiares que están en Ujú. las comunidades. Y es un sector que no está en contra del bienestar laboral. Al contrario, fíjate que es un sector que sí conoce a sus empleados, porque es el sector que al tener este nivel de empleo y colaborar con ellos y dar servicios o vender productos, los conoce, vive con ellos. Pero este sector que no está en contra del bienestar laboral, pues por supuesto que siempre va a estar a favor de que ese bienestar sea sostenible. Y Claro. aquí tenemos que generar siempre con equilibrio, con esa legislación que sea construida, sobre todo con los que cumplen, no en contra de los que cumplen. Hoy en día, la economía laboral en nuestro país, en su mayoría, se encuentra en la informalidad Sí. y las condiciones en particular del sector comercio, servicios y turismo, en términos estructurales, son condiciones que operan en horarios extendidos, que operan con atención los fines de semana, que tienen una alta rotación de personal y por supuesto que si se plantea implementar una reforma de manera homogénea, bueno, pues va a ser muy difícil que se pueda lograr porque la condición de este sector es muy distinta a la de una planta industrial automatizada. Esta medida que se pretende llevar a cabo se tiene que diferenciar, se tiene que adecuar y se tiene que estudiar incluso las condiciones que han propiciado que hoy en día la mayoría de los trabajadores de la población económicamente activa en nuestro país se encuentran. No vemos que se aborde con esta reforma de reducción de jornada laboral. Nosotros hemos sido muy claros y lo vamos a seguir sosteniendo que definitivamente para el sector comercio, servicios y turismo, que abre todos los días, que tiene rostro comunitario, que obviamente genera el mayor volumen de empleo, que genera el 66% del PIB y genera el 70 de cada 100 empleos formales, es prácticamente imposible implementar una reducción de jornada laboral, incluso gradual. Y esto tiene que ver también con la condición del sector. Es un sector que su productividad no se mide por una automatización Sí, o por claro. el número de turnos que se pueda tener. No, es un sector está sujeto a los consumidores. Es decir, si alguna de las personas que me está escuchando en la noche requiere un hospital, pues va al hospital que está abierto. Si requiere Claro. una medicina, pues la consume en la farmacia que está abierta. Si se requiere llegar a un hotel, pues no va a esperar a que abran las 9 de la mañana el Ujú. otro día para que le den la habitación
no lo reciban. Si requiere tomar un transporte, pues el transporte también tiene que estar disponible en el momento en el que se requiere. O si requiere, por ejemplo, ir a consumir un restaurante, pues esto, Sofía, que desafortunadamente, pues las expresiones que se han venido dando han sido desde la perspectiva o la vista de otros sectores. Claro, Obviamente sí. hemos escuchado la posición del sector secundario que está Coparmex Nacional, a través de su presidente, pues establecía validad y con algunos matices, pero también cada sector en su representatividad es distinto. O sea, en el caso del sector secundario, pues es un sector que se mide de acuerdo a otros niveles de productividad. En el caso de Coparmex, pues es una organización que se rige como sindicato patronal por Ley Federal del Trabajo. Y en el caso de Concanaco y sus Ujú. cámaras, que son 257, que se encuentran en 1857 municipios y que están conformadas en su mayoría por negocios familiares, pues en las condiciones actuales de la economía, del desarrollo, de los costos, incluso de la implementación y del nivel de empleo que se requiere de servicio, pues nos llevan a que no sea el momento. Ahora, somos una organización que siempre buscamos cómo sí. Ujú. Pero para buscar el cómo sí, pues primero tenemos que atender otras condiciones. Entonces estamos pues estableciendo, pues primero resolvamos temas que requieren la población, es decir, nuestros negocios que son comunidad, que son pueblo, que están en las comunidades y en todo el país, pues tenemos que resolver distintas y ejecutar distintas medidas para que puedan ser más Sí. rentables. Ahora, yo que veo una propuesta como muchas más que se han llevado a cabo en los últimos años, porque hay un deporte legislativo en Sí. términos De de materia iniciativas, sí, laboral, claro. pero no existe tal en el cual se voltea a ver al dueño de empresa, al dueño de negocio en Sofía, tengo mentadas de madre y mentadas de madre porque publicamos la consulta que hicimos a estas 1,200 empresas Ujú. de todo tamaño de negocios. Y lo digo que pido que vean a los empresarios no de la manera en la que lo idealizan. Nosotros representamos a los negocios familiares que van de 1 a 3 empleos, de 1 a 10, de 1 a 50, de 1 a 250 y por supuesto que también de 250 y más. Pero la minoría de nuestros empresarios son esos grandes empleadores. La Claro. mayoría son esos que se encuentran en las comunidades que también requieren de solidaridad. Entonces hay que atender causas estructurales previas a que en el sector de comercio, servicios y turismo se implemente esta reducción de jornada. Por eso, el próximo lunes voy a presentar una serie de propuestas Ujú. de cómo sí podríamos, pero se tienen que dar antes estas propuestas. O sea, tenemos primero que resolver esto y voltear a ver a los negocios, porque también tú has seguido los foros, lo decías, Sí. y has visto que gran parte de los que participan en los foros son líderes sindicales, Sí, que claro. merecen todo mi respeto y de verdad que el compromiso con ellos siempre ha sido el mismo, pero ellos mismos como sindicatos atienden un sector de la economía específico, Sí. o sea, no están en los negocios de 1 a 3 ni de 1 a 10, no están en los negocios que son la mayoría del país. México es ese tamaño de negocio, México es el sector terciario, ese es México. El Ujú. otro México es distinto. Entonces sí tenemos que distinguir. Confiamos en que nos van a escuchar, confiamos en que esto va a transitar y que vamos a resolver las causas que están generando tanta economía laboral informal, porque aparte de decirte, Sofía, todas estas reformas, pues no son para la mayoría, ¿eh? Sí, Son para la minoría, así como la ley silla, las vacaciones exacto. dignas, el reparto de utilidades, la reducción de jornada. Todas las reformas en materia laboral en México son para la minoría, ¿eh? El problema o bueno, el detalle será, como bien lo dices, es que sí sean escuchadas y que no pasen fast track, ¿sabes? Pues yo espero que no, confío en que no, y también te voy a decir que la organización tiene presidentes y líderes en todo el país. Es una organización de territorio y de población, y es una organización que también va a trabajar con los legisladores porque Sí, también tienen claro, votos y porque también votaron en sus poblaciones. pues Entonces sí. van a trabajar con sus diputados, con sus senadores, y están trabajando incluso con sus gobernadores para tratar de ver cómo sí, pero tenemos que cambiar la historia y tenemos que cambiar la forma y la estructura en la que se ven a las empresas Octavio, si me permites, en las vamos a cuales todo tenernos caiga en el patrón o totalmente. en el empresario, ¿no? Pero muy Octavio, oportuno, voy a tenerme porque que ir a un corte,
pero No, te buscamos la siguiente por- semana para dar continuidad, sobre todo con las propuestas que vayas a presentar, por favor. Sí, muchas gracias, Sofía, y saludos a todos. Buena tarde. Por Y aquí supuesto, estoy claro que en una sí. cámara donde se firmó y se ratificaron los tratados de Córdoba, para que vean la Perfecto. historia de las cámaras de comercio en México. Muchísimas gracias, Octavio de la Torre. Bonito fin de semana.